Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Hola mis hermanos, les saluda el pastor Roy Vélez de la Iglesia Bautista Colonial de Mission, Texas, para animarles a que sintonicen Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Y recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Ese amor tan glorioso, ese amor tan sublime, que quiso redimirme, siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma yo quiero referirme y en mi canción decirte: tu amor es mucho amor. Porque puedo sentirlo muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. Temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno.
Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana damos comienzo a este programa. En esta mañana, hoy comenzamos un programa nuevo que va a ser de mucha bendición, conociendo nuestras raíces bíblicas, preguntas y respuestas con el pastor Isaac Rodríguez e invitados. Y en esta mañana, pues gracias a Dios que tenemos la bendición de Dios, la oportunidad de poder estar completamente en vivo a través de la estación de bendición, a través de Radio Bautista El Faro. Mandamos saludos para todos los que nos están escuchando a través de nuestra página www.radiobautistaelfaro.com y también a través de la aplicación que usted puede descargar en su celular, Android o iPhone. Esta aplicación sencilla y donde quiera usted nos puede estar escuchando, la aplicación de TuneIn Radio. Esa aplicación usted puede descargarla sencillamente y, como le digo, usted nos puede escuchar a la hora que usted quiera y donde usted desee escucharnos, siempre y cuando tenga internet. Y si usted conoce a alguien que no tiene internet y desea estarnos sintonizando en esta mañana, también lo puede hacer mediante una llamada telefónica marcando al 605-475-8361 o al 701-415-4163. Ahí nos pueden estar escuchando después de un mensaje de bienvenida. Lo podrán hacer si usted nos escucha en la República Mexicana. Solamente anteponen el 001 para que la llamada pueda entrar a los Estados Unidos y así nos puedan estar escuchando en esta mañana. Y bueno, ya estamos también en vivo a través de Facebook Live. Mandamos saludos a todos los hermanos que nos están escuchando a través de esta transmisión que estamos haciendo simultáneamente a través de Facebook Live. A todos los que nos están escuchando, muchas bendiciones y gracias a todos. Qué bendición que ya estamos completamente en vivo en esta mañana. Saludos al hermano Juan Navarro que nos está escuchando desde Celaya, Guanajuato. Muchas bendiciones. Dice: bendiciones, mi hermano. Saludos desde Celaya. Hoy vamos a la primera conferencia de pastores en México. Dios obre grandemente. Saludos, bendiciones. También a la hermana Lourdes Carrillo. Muchas bendiciones y qué bueno que ya nos están escuchando también. A la hermana Leticia Ramírez también le mandamos saludos en esta mañana, que también manda saludos y bendiciones igualmente. Y hasta aquí con nosotros nuestro pastor Isaac Rodríguez de la Iglesia Bautista Bíblica El Faro, a quien le damos la bienvenida en esta mañana. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Soy muy bien, gracias al Señor, contento y ansioso de comenzar este programa. Qué bendición, pastor, una tremenda bendición este programa nuevo que se ha comenzado. Hace un par de semanas estuvimos en vivo y de ahí vino la inquietud y también el deseo de poder comenzar este programa que sabemos que va a ser de mucha bendición. Primeramente, Dios, es nuestro deseo de que sea de bendición. Yo sé que algunas personas han preguntado y han querido que esto se hiciera, y pues estamos a su disposición y a su servicio, y estamos todos para aprender. No hay nadie que lo sabe todo, estamos todos para aprender algo del Señor. Amén. Y ya también está aquí con nosotros hermano Pablo Sánchez, que es asistente de nuestro pastor ahí trabajando en la iglesia, haciendo mucha bendición, y le damos la bienvenida. Hermano Pablo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Estoy aquí contento de estar con ustedes y muy emocionado también porque este nuevo programa que se está empezando va a ser de mucha ayuda para nosotros. Yo necesitaba mucho aprender la palabra de Dios, tengo muchas preguntas, pero qué mejor que tener asesoría, preguntar lo que se está escuchando, lo que nos dicen, preguntar nuestras inquietudes y más que nada buscar en la palabra de Dios. Y es lo que me emociona. A mí me emociona bastante. A lo mejor ahorita me emociona cuando estoy hablando la palabra de Dios, pero es lo que he aprendido a gozarme cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy comprendiendo algunas cosas que a veces simplemente nomás leíamos y no comprendíamos. No sé todo, nunca sabré todo, pero con la ayuda de nuestro pastor hemos aprendido bastantes cosas de la iglesia, lo que se enseña. Hemos descubierto nuevas cosas, hemos descubierto cosas que se enseñaban, pero que no se predicaban. O sea, tantas maravillas que tiene la palabra de Dios, tanto sabor que le puede tomar uno, gozarse tanto. O sea, estoy bien emocionado de estar aquí. Amén. Y va a ser de mucha bendición porque uno nunca termina de aprender, pastor. Uno nunca termina de decir, sabes que yo lo sé todo. O sea, realmente uno no lo sabe todo, y el que dice que lo sabe todo no sabe nada. Así es, y en realidad cada vez que uno escudriña, estudia la palabra de Dios, se da cuenta lo poco que sabe. Yo como pastor, yo que crecí en hogar cristiano toda mi vida, escuela cristiana toda mi vida,
llegué al punto donde me di cuenta de que yo no sabía nada. Y bueno, para ser honesto, toda mi vida decía eso. Pero ahora cuando yo miro atrás, lo decía, pero como un refrán, como siempre decimos diferentes refranes en las iglesias que no tienen nada de sustancia, pero ahora cuando digo que yo no sé nada, literalmente no sé nada. O sea, uno escudriña, estudia y más se da cuenta que la palabra de Dios no se contradice, Dios no cambia, su palabra es veraz. Y uno va aprendiendo más y estudiando, hablando con los hombres, hablando con otros pastores, uno aprende y agradezco al Señor por permitirnos entender su palabra, comprender y ir aprendiendo más y más su bendita palabra. Amén, y así es, y también qué bendiciones que a través de hermanos de la iglesia, hermanos que a lo mejor no tuvieron esa, digámosle así, preparación en un instituto bíblico, pero que confían en Dios, leen su palabra, leen la palabra del Señor. A veces podemos aprender de ellos y podemos escuchar de ellos una respuesta o una inquietud que nos abre un panorama del cual nosotros no habíamos percibido antes. Sí. Por lo mismo de que no lo sabemos todo, por lo mismo de que de cualquier persona podemos aprender, ¿no? Exacto, y es muy cierto eso. Los hermanos de la iglesia, los varones de la iglesia, yo aprendo mucho de ellos, de usted, hermano Longoria, de los otros hermanos, cuando todos nos juntamos para escudriñar la palabra de Dios, aprendo mucho del hermano Pablo. El hermano Pablo lo conozco bien porque trabajamos juntos, pero él siempre está escudriñando, estudiando. Hermano Pablo puede edificar un edificio, él puede construir una casa con sus ojos cerrados y un brazo amarrado, pero verlo como él se mete en la palabra de Dios, cosas que él me dice que me son de bendición, me ayuda a vincular otras cosas que he leído, y me ha ayudado mucho igual con los varones cuando tenemos las reuniones. El jueves tuvimos una excelente reunión. Fue de mucha bendición también estar con los varones y hablar y oír lo que ellos han leído, lo que han estudiado, lo que han escudriñado. Pues nos ha sido de mucha bendición. Y yo espero que también de lo que se habla hoy simplemente sea un granito en la arena o la arena del deseo de saber, y que la gente de ahí buscan más al Señor, buscan más a Dios, que no buscan al hombre, que no buscan algún sistema, que no buscan alguna religión, que buscan de Dios. Y claro, nosotros somos bautistas, fundamentales, independientes, pero quiero ser hijo de Dios sobre toda cosa y entender su palabra de la manera que Él quería que lo entendiéramos. Amén. Y es bonito porque a veces estamos en la iglesia y no tan solo los horarios de servicio, estamos platicando de la palabra de Dios, a veces termina el culto, bajamos, comemos, eso sí, hay que darle tiempo al tiempo, hay que darle tiempo al tiempo, termina el domingo Sí. en la mañana el servicio y nos vamos directo al comedor, pasamos buen tiempo como hermanos, pero después de que terminamos de comer, nos vamos otra vez hacia el área de la donde nos congregamos, ahí en el sí, y ahí estamos platicando toda la tarde mientras se da el servicio de la tarde. Y a veces uno me ha tocado estar en iglesias donde entre culto y culto, o cuando no hay servicios, o cuando no hay otras cosas, están los varones, están los hermanos de la iglesia reunidos, y en lugar de estar platicando cosas edificantes, platican de todo tipo de cosas, menos de palabra de Dios. Sí. Menos de palabra de Dios. Y no digo que esté mal, pero si están hermanos ahí reunidos, ¿por qué no poder platicar de cosas que realmente van a ser de edificación? Y realmente me ha tocado entrar al cuarto de donde entra uno a la iglesia, luego del lado derecho, y ahí nos sentamos todos los varones a veces entre culto y culto, y ahí estamos platicando. O también cuando se hacen las reuniones de varones, hemos aprendido tanto en esas reuniones, ¿no, hermano Pablo? Y ahorita que estás mencionando eso de los hermanos, me estaba acordando que a veces uno veía a los hermanos, sí es cierto, los veías, prácticas, lo que hacíamos, está bien, platicábamos nuestras vivencias la semana, pero uno se emociona o se da cuenta qué tanto está aprendiendo en la iglesia,
Porque si los hermanos están preguntando, si estamos preguntando, estamos cuestionando, hey, leí esto, a veces estamos en la cocina preparando los alimentos para el domingo y un hermano nos está ayudando, o llega otro hermano y nos hace preguntar, hey, ¿tú qué me puedes decir de esto? O leí esto, o encontré esto, ¿tú qué puedes decir? Buscando preguntas, buscando respuestas, se da cuenta que la iglesia está hambrienta de la palabra de Dios, buscando qué dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y tenemos que si es viva tenemos que vivir por eso, por la palabra de Dios, y se da uno cuenta en cómo están los hermanos recibiendo cada cosa que está enseñando nuestro pastor, cómo están aprendiendo, cómo están llenándose de esa emoción de querer que esa palabra sea viva en sus vidas y no nada más algo que fue enseñado. Y fíjate, hermano Longoria, una de las cosas que eso me da la responsabilidad de escudriñar lo máximo que yo puedo antes de predicar la palabra de Dios, porque yo sé que tenemos unos 35, 40 varones que van a escudriñar, que van a averiguar si lo que yo estoy diciendo es correcto. Tenemos gente con doble maestría en la iglesia, gente que han graduado de colegios bíblicos y gente que estudian, gente profesional, y ellos van a indagar, ellos van a preguntar, y me da gusto porque eso me ayuda. Si ellos me dicen, pastor, ¿qué significa esto? Si sé, voy a responder. Si no lo sé, una de dos cosas, les digo, bueno, déjame estudiarlo, o les digo, estúdialo y usted me avisa, porque somos un cuerpo, ayudamos el uno al otro. Yo no soy la cabeza, Cristo es la cabeza de esta iglesia, y Él dice que nosotros debemos seguirle a Él, y Él dice en su palabra, mi doctrina no es mío, o sea, Él no trajo nueva doctrina, dice, mi doctrina es de mi Padre, y lo que usted y yo y todos como hijos de Dios deberíamos procurar es conocer la palabra de Dios, conocer lo que le agrada a Dios y intentar obedecerlo. Entonces ha sido de bendición ver los varones hacer las preguntas y hablar y platicar. Ahorita que el pastor estaba diciendo eso, la responsabilidad, me estaba acordando en el libro de Hechos 11:26, pastor, me imagino que Hechos 17, en versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero lo que dice enseguida me emociona, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que estaban enseñando, estaban buscando si era cierto lo que se estaba predicando desde los púlpitos. Y a veces tenemos miedo, hermanos, o sea, los que nos están escuchando tenemos miedo de preguntar, o a veces se escuchan tantas cosas y decimos, pero ¿por qué dijo esto y aquí dice esto? Aquí la Biblia dice que en este lugar ellos estaban escudriñando que si lo que se estaba diciendo era cierto, y lo escudriñaban en las escrituras. Y es una responsabilidad, como dice mi pastor, la responsabilidad que tiene mi pastor de escudriñar, de buscar, porque en la iglesia los hermanos están escudriñando y buscando. Y no tengas miedo, hermanos, si tú no estás escuchando, de preguntar, de escudriñar, de buscar qué dice la palabra de Dios. Así realmente. Es, porque hay pastores que no les gusta su palabra es, hay líderes de las iglesias, llamémosle así, vamos a ser honestos, hay pastores que realmente no les gusta que les pregunten. ¿Por qué? Porque lo que ya te dijeron desde el púlpito, esa es la autoridad completa, esa es la palabra completa. Y si tú haces una pregunta, estás mostrando rebeldía muchas de las veces, cuando no es así. Hay muchas dudas, y como decía el pastor, eso me da una responsabilidad, porque no es lo mismo tener a gente que está platicando de otras cosas a tener gente que se está creciendo ellos. O sea, usted está viendo gente que llega, yo creo que el domingo en la iglesia, y se está enfrentando con personas que realmente durante la semana están estudiando palabra del Señor. Sí, en realidad, y claro, es importante que hagamos preguntas, y hay muchos buenos pastores allá afuera, hay muchos buenos hermanos,
Y hay algunos, y como usted dijiste, y yo sé, yo también conozco, de que tú no puedes preguntar. O sea, si preguntas, a veces lo toman como estás siendo rebelde o me estás cuestionando. Y en realidad sí estás cuestionando. Eres noble, quieres saber la verdad. Y claro, como yo creo que es prudente y sabio que cuando hacemos preguntas, si usted haga pregunta a su pastor, que lo hagas con mansedumbre, con noblez. Pastor, mira, dice la escritura esto, y yo nomás tengo una pregunta. Y no quiere decir que él va a tener la respuesta en ese momento. O sea, hay muchas veces que no tenemos la respuesta. Lamentablemente, a lo mejor al principio, cuando comencé la obra y aún a través de mi vida, muchas veces como pastores se responde una respuesta rápida. No le haga caso. No lo escuchas. Y luego uno dice, ok. Y nunca indaga la sustancia de la pregunta que ellos tenían. Simplemente el pastor dijo, no hagas caso a eso y ya. O ponen títulos, nombres. No, él es de aquel o él es de aquello. Y ya nomás con ese título uno deja de indagar y de investigar. Y lo que estamos tratando de enseñar es al mundo, a la gente hispana de todas las iglesias: escudriña la palabra de Dios. Busque, como dice el hermano Pablo en el libro de Hechos, los bereas, ellos escudriñaban las escrituras. Y créemelo, las escrituras de aquel entonces no era el Nuevo Testamento, eran las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento, que ellos querían escudriñar para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierta. Ahora cuando yo leo el apóstol Pablo, yo tengo que compararlo con las escrituras, como los bereas, para ver si estas cosas son ciertas. Y claro, todo lo que el apóstol Pablo dijo va de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo a las escrituras. Él mismo dijo, como está escrito. Y usaba todo el tiempo las sagradas escrituras. Él no tenía derecho de añadir ni de quitar de las sagradas escrituras. Entonces, pero estamos emocionados de este programa, y yo sé que nomás son como 2 horas y yo sé que pudiéramos seguirle, pero el tiempo... Tan solo platicar de este tema, de lo que se habla en las iglesias, de lo que se platica y del crecimiento que podemos tener entre unos y otros, realmente eso nos puede llevar demasiado tiempo, demasiadas horas. La gente puede compartir con nosotros demasiado, se pueden contestar demasiadas preguntas, pero hoy vamos a tocar un tema en el cual hemos anticipado y hemos estado hablando durante estos días, y la gente muchas de las veces se ha cuestionado este tema, ha escuchado últimamente acerca de esto, porque en nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos aprendido tanto de la palabra del Señor, que muchas de las veces cuando vienes a aprender de la palabra del Señor, tiene una de dos cosas. Hay gente que va a querer involucrarse, aprender, creer lo que tú tienes, y va a haber otros que van a criticar, claro, y van a juzgar y van a atacar. En este programa de Conociendo Nuestras Raíces Bíblicas, hoy vamos a hablar acerca de este tema, que es qué significa realmente la palabra judaizar, porque a lo largo de este tiempo se ha venido hablando de iglesias como la de nosotros, como donde nos congregamos, porque bueno, no es de nosotros. De una ocasión enseñaba el hermano Pablo algo que aprendí muy cierto. Muchas de las veces decimos nuestra iglesia, cuando no es nuestra iglesia, es la iglesia de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Hemos aprendido y hemos usado, a veces usamos términos coloquiales, usamos términos fuera del contexto, fuera de la palabra del Señor. Uno de ellos es ese: no es nuestra iglesia, es la iglesia de Jesús, la que Él salvó y pagó con su propia sangre. Y muchas de las veces que queremos escudriñar, vienen a criticar y vienen a decirnos que somos judaizantes. A nosotros, como por ejemplo, nos han acusado de decir que los bautistas no son salvos. Bueno, nosotros somos bautistas. Sí.
O sea, que hemos dicho que los bautistas no son salvos, sí. Unas cuantas personas me han dicho que le dijeron a ellos que yo en nuestra iglesia decimos que los bautistas no son salvos. Bueno, nomás para aclarar, nunca he dicho que los bautistas no son salvos. Claro, hay bautistas que no son salvos, hay pentecostales que no son salvos, hay nazarenos que no son salvos, hay adventistas que no son salvos, o sea, pero nunca he dicho el sistema bautista, la gente no son salvos, o sea, no son gente salva, eso sería un ridiculez. Pero sí, han dicho cosas y en realidad, como estábamos hablando con el hermano Pablo, yo disfruto cuando dicen cosas que no son ciertas. Yo no pierdo nada, yo no pierdo dormir. Dice la palabra de Dios, bienaventurados sois cuando hablan toda clase de mal en contra de ti, mintiendo. Entonces yo sé que yo jamás he dicho que los bautistas no son salvos. Es una acusación de varias que han hecho hacia nosotros y nuestra iglesia. Esta palabra, ¿qué es la palabra judaizar? Es una palabra que mucho hemos escuchado últimamente. Esta persona, esta iglesia, estos hermanos están judaizando. Sí, correcto. La palabra judaizar, yo sé que vamos a entrar en esto. Primero, no es una palabra bíblica. No vas a encontrar la palabra judaizar. En Gálatas 1, que estaremos leyendo a ratito, nos habla de lo que es el judaísmo. Muchos piensan que el judaísmo es vivir bíblicamente, de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero lo chistoso, hermano Pablo, ¿cuántas veces se menciona judaísmo en el Antiguo Testamento? No, ni una. Ni una vez. Ni una vez se menciona judaísmo en el Antiguo Testamento. Dios no les dio las leyes y mandamientos a todo que estaban en el monte Sinaí y decir, ok, esto lo vamos a llamar judaísmo. El judaísmo es un sistema levantado por lo que diríamos, como lo entendemos como los fariseos, los saduceos, inventando reglas y agregando a la ley de Dios y agregando a la ley del Señor, o sea, de Moisés. Y cuando agregan, ese judaísmo se convirtió, se hizo, y tiene dos componentes. El judaísmo primero es una religión de tradiciones, y vamos a ver eso, y también es una religión de obras para ganar el Hadén, lo que dicen los judíos, los hebreos. Hadén es el Edén, el jardín de Edén, o diríamos el cielo, o sea, salvación. Entonces el judaísmo es un sistema hecho por el hombre para ganar el cielo, y también reglas y tradiciones de hombres. Pablo mismo lo dice, el único lugar donde en nuestra Reina Valera 1960 menciona el judaísmo es en el Gálatas capítulo 1, versículo 11 en adelante. Entonces ahí menciona el judaísmo, pero ahí mismo también explica lo que es el judaísmo. Yo no tengo derecho de decir el judaísmo es esto, el judaísmo es aquello. Tú eres judaizante. Yo no tengo derecho de definir las palabras que están en la palabra de Dios cuando la misma palabra de Dios defina esa palabra. Claro, es fácil decir, esa iglesia son judaizantes, están judaizando la gente, se están convirtiendo a ser judaizantes. Bueno, ok, es bonito tu frase, echa de menos a segunda persona y te levanta a ti. Pero ¿qué significa lo que estás diciendo? Bueno, si vamos a la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 1 nos dice claramente, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Todos los versículos desde 6 en adelante está hablando del evangelio, la manera a la salvación, las buenas nuevas. Versículo 12 dice, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y ahí donde Manuel Longoria menciona primera vez el judaísmo. Que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces, uno de los elementos del judaísmo es perseguir a la iglesia, asolar. Pero si regresamos a la ley de Dios, nunca demandaba eso, nunca pedía eso. Obviamente este judaísmo que lleva el elemento de perseguir sobremanera, de asolar, no es vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, porque Dios no pidió eso. Para que alguien que vive de acuerdo al Antiguo Testamento y llamarle judaizante, eso es un paradoxo, eso no tiene sentido, eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y voy a hablar un minuto más, y yo sé que el hermano Pablo quiere decir unas cosas también,
Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Ahora, vivir de acuerdo al Antiguo Testamento, Manuel Gloria, nos manda a aventajar a la gente de nuestras naciones. No dice eso. So, ese es otro elemento a lo que es el judaísmo. El judaísmo no es el bibliaísmo, como yo digo, ¿verdad? Y luego, final, él lo describe de esta manera. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso es lo que es el judaísmo. Las tradiciones de mis padres. No lo que Dios mandó. Y claro, yo puedo hablar horas sobre esto, pero yo nomás quería dar una introducción a lo que estamos hablando y buscar los únicos lugares donde menciona el judaísmo. Y de ahí, me imagino, sacan la palabra judaizante. Ustedes son judaizantes. Y ya podemos entrar en detalles más adelante en el programa. En mi pastor ya dijo la mayoría de cosas, ¿verdad? Pero solamente quería ir a Isaías 29:13. Dice el Señor, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías fue escrito promedio de 740 o 760 antes de Cristo. Ese no es un problema nuevo. Ya había, y de ahí se empezaron los fariseísmos, los saduceos, diferentes escuelas que estaban enseñando mandamientos de hombres, que estaban, como me dijo nuestro pastor, que traían ordenanzas puestas por los hombres, que ¿cómo es la palabra que se dice? Takanot, sí, que eran cosas puestas por los hombres para supuestamente llevar la palabra de Dios. Y honestamente, hay cosas que nosotros hacemos como bautistas que son solamente mandamientos de hombres. Sí. ¿Por qué debo usar corbata cuando estoy predicando? ¿Es malo si uso corbata cuando estoy predicando? Y yo la uso, pues son cositas que a veces somos muy estrictos en algunas cosas, pero otras cosas no, porque estamos acostumbrados a escucharlos y se hacen mandamientos. Pero solo quería decir esto. Y la otra cosa que quería decir es, cuando leemos la palabra de Dios, si nos damos cuenta, cuando leyó nuestro pastor el libro de Gálatas, él empezó a buscar cuál es el contexto de ese capítulo, de qué se está hablando el tema. Porque somos a veces muy rápidos para buscar un versículo, una cita y sacar una doctrina. Y a veces hemos predicado sobre los púlpitos de que se han hecho diferentes denominaciones con solamente un versículo. Pero a veces cometemos el mismo error nosotros, de que no buscamos cuál es el contexto de la escritura, qué tema se está tratando. Se está tratando de circuncisión, de obras, se está tratando de la ley moral, de ley pecado y muerte. ¿Qué se está hablando para saber nosotros qué está queriendo decir el escritor? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, buscar qué es el contexto, quién lo escribió. Por ejemplo, a veces estamos acostumbrados a pensar occidentalmente, decir, es que yo estoy acostumbrado a verlo de esta manera, me enseñaron de esta manera. Pero hay que recordar que los escritores son judíos. Sí. Ellos tienen su forma de ver las cosas, y cuando ellos escribieron, la escribieron de esa forma. Pero nosotros, en nuestra forma que a veces hemos sido enseñados, queremos meternos nuestra forma de ver las cosas occidentalmente y aplicarlas a la palabra de Dios. Y tenemos que buscar cuáles eran sus tradiciones, qué se estaba enseñando, por qué lo estaba diciendo, qué ellos hacían o no hacían, para poder entender más la palabra de Dios, y se nos hace más entendible lo que es eso. Sí, por ejemplo, cuando uno lee el caminar de un día de reposo en el Nuevo Testamento, yo antes pensaba, pues, que 8 horas, 10 horas, 12 horas, ¿cuánto era? Pero era unos estacanots, como mencionó hermano Pablo, unos dogmas, unas leyes puestas por el hombre, tradición de hombre. Los fariseos y los saduceos y esos grupos de gente, los rabís, ellos decidieron, ¿sabes qué? Tú puedes caminar media milla, una milla máximo en el día de reposo. Entonces, si no entendemos la palabra de Dios como ellos lo entendían, yo voy a pensar 8 horas, 10 horas, cuando en realidad nomás era un caminar de media milla, máximo una milla.
Entonces sacamos del contexto muchas cosas por no entender las escrituras de la manera que Dios quería que lo entendiéramos. Son cosas importantes que tenemos que entender. Cuando alguien dice, él es judaizante, haga la pregunta, ¿qué significa judaizante? ¿Dónde en la Biblia menciona judaizante? Y si te lleva, porque el único lugar que te pueden llevar es la carta a los Gálatas, si te llevan ahí dice los elementos del judaísmo: perseguir, aventajar, tradiciones. Esos son lo que describe el judaísmo, y es donde entramos y preguntamos, bueno, la Biblia, las Sagradas Escrituras no me manda a hacer eso. Eso no es el judaísmo, vivir de acuerdo a las leyes y mandamientos de Dios. Así es. Realmente se viene mucho este tema a raíz de comentarios que no solamente nosotros, sino a muchos han hecho a lo largo de los tiempos. Y realmente, hermanos, pues eso es, podemos aprender mucho en esta mañana. Otra de las cosas es agregar ley a la gracia. Yeah. Agregar ley a la gracia es una de las cosas que la gente tiende a decir, es que están agregando ley a la gracia, cuando la palabra de Dios es muy clara, ¿no, pastor? Claro, es otra cosa que ellos, y no más digo esto, y no voy a decir nombres, yo no quiero lastimar a nadie, pero muchos han dicho, bueno, es que el pastor Isaac está agregando ley a la gracia. Ahora, claro, no es cierto, no hay ningún mensaje allá. Usted puede encontrar en YouTube, Iglesia Bautista Bíblica El Faro, Pasadena, Texas. No hay ningún mensaje donde se agrega ley a la gracia. La otra pregunta es, ¿quién le dio el derecho a personas de decir la ley y la gracia son opuestos? Qué interesante, no hay manera y no hay necesidad de gracia si no hay ley. Porque si no quebramos nada, ¿para qué necesitamos gracia? Si no hay normas, estándares y leyes de Dios, ¿por qué necesitamos gracia? Necesitamos ley para obtener gracia. O sea, porque si quiero la ley, ya yo sé, yo pido al Señor, perdóname, me arrepiento, obtengo la gracia, y ahora que soy salvo, tengo el deseo de obedecer las leyes y los mandamientos de Dios. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Él no dijo en 1 Juan, y guardamos los mandamientos que a ti te da las ganas guardar, o que tu iglesia te dice, esto sí y esto no. Él dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando dicen, bueno, es que ¿para qué? Alguien me texteó, no voy a decir nombres, me dijo, bueno, es obvio que tú estás esclavizado bajo la ley. Y yo podía haber texteado y dije, ¿sabes qué? ¿Para qué? Para mí la Biblia dice que los mandamientos no son gravosos. Y alguna gente pueden estar diciendo, bueno, los mandamientos sí, pero las leyes no. Espera. Cuando a Cristo le preguntaron, Mano Longoria, ¿cuáles son las dos mayores leyes o mandamientos? ¿Cuáles fueron? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y la otra? Y la segunda semejante a esta, ajá, a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de aquí depende toda la ley y los profetas. Ahora, si me dicen, nomás tengo que preocuparme de los 10 mandamientos, bueno, algunos 9 mandamientos, pero los 10 mandamientos, permíteme decir, el amar a mi prójimo y el amar a Dios todo mi corazón no están en los 10 mandamientos. Se encuentra en la ley de Dios. Entonces, cuando hacen esa pregunta, las leyes y mandamientos son sinónimos. Ahora, usted sabe, y la iglesia sabe, no estamos hablando de leyes, lo que ellos llaman ceremoniales, del templo, levitas, todo eso. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de las cosas morales, las cosas del cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo, las cosas de que Dios nos manda. Dice, pues este es el amor de Dios, a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y finalmente, y puedo seguirle, créemelo, pero yo, hermano Pablo dice que quiere también agregar unas cosas. Tenemos que amarrarle, hermano Pablo, porque está como calentando. Sí. La otra cosa es, decimos y predicamos el pecado, ok. Pero ¿qué significa
pecado. Amén. Es fácil. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok. Entonces, ¿cómo yo voy a describir lo que es pecado si echo a un lado la ley? O si clavo la ley a la cruz. O sea, no tiene sentido. Si al final, en el milenio, tantas veces, Isaías 2, Ezequiel habla de esto, Zacarías habla de esto, del Sion, de Jerusalén, saldrá la ley, la Torah. ¿Qué? ¿Cristo lo va a bajar de la cruz en ese momento? Ok, ahora sí vamos. Ni sentido tiene. Escuché a un pastor decir, y hemos escuchado pastores decir que la ley quedó clavada en la cruz del Calvario. Órale. Bueno, dejamos eso para hermano Pablo porque no está tiempo para salir de su silla. Pero, sí, fue clavado realmente es en el libro de Romanos, ¿verdad? Pero antes de seguir esa pregunta, esta pregunta a veces me emociona, no me emociona, es triste, ¿ah? Porque solamente usan una cita o algo así, pero quería seguir en el 1 de Juan y va a ir contestando esa pregunta, ¿ah? 1 de Juan en el versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Sí. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Uh-huh. ¿Qué mandamiento antiguo era ese? El Antiguo Testamento, ¿ah? Pero luego era por lo que se regían ellos. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdad, es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdaderamente ya alumbra. Hermanos, ¿cuántas veces echamos de menos la palabra, el Antiguo Testamento, o decimos que las leyes de Dios ya están grabadas en la cruz, cuando simplemente las leyes nos ayudan a ser mejores cristianos, a entrar a la santidad? Vamos al libro de Malaquías 3. Este versículo se usa mucho desde el púlpito, y ya saben para qué, para el diezmo, pero vamos a 3:5, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia, al que extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Está refiriendo también a ellos. Pero vamos al 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Una pregunta. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Dicen que la ley está grabada en la cruz. ¿Por qué aquí Dios está tan preocupado de que no se han apartado de sus leyes? ¿Por qué a veces usamos estos versículos para predicar sobre el diezmo? Esto no está muy grande, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces usamos este versículo para predicar sobre el diezmo? Y no leemos esta cita que está hablando de que se han apartado de sus leyes. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? ¿Vino a abolir la ley, pastor? ¿O vino a cumplir la ley? Cumplir la ley, ¿ah? Uh-huh. Hacer la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, dice en Juan 6:38, Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué es la voluntad de su Padre? Cumplir la ley, ¿ah? ¿Qué dice Mateo 5:17? Él vino a cumplir la voluntad, sus mandamientos de su Padre. ¿Cómo podemos decir que la ley fue clavada en la cruz cuando el mismo Señor Jesucristo dice que seamos igual que ellos? Una pregunta, pastor. Decimos que somos cristianos. Uh-huh. Decimos que somos como mini Cristos. Sí. Que debemos ser imitadores de Cristo. Uh-huh. ¿Qué hizo Cristo? ¿Imitó a quién? Hasta su Padre. Siguió sus mandamientos. Uh-huh. Si del púlpito se me dice que yo debo ser como Cristo, también Pablo lo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Uh-huh. Si se nos da ese consejo de ser como ellos, ¿por qué decimos que la ley fue clavada en la cruz? Exacto. ¿Por qué decimos que los mandamientos ya no son? Porque a veces decimos, no, es que aquí sí dice que debo de diezmar,
Pero ¿por qué no digo que el adulterio es malo? Que habla sobre el adulterio, dice la hechicería, dice tantas cosas. Porque a veces sacamos un versículo y hacemos ya una doctrina y no nos metemos. Dice en 2 Timoteo que procuremos, ¿ah? Sí. Presentaros ante Dios aprobados, Sí. como obreros que usan bien ¿qué? La palabra de verdad. Sí. Que no tienen que avergonzarse. Que no tiene Sí. que avergonzarse, ¿se dan cuenta de eso? Si la gente dice que estamos judaizando, que estamos metiendo ley a la gracia, a la salvación, yo soy salvo por gracia. Yo no merecía el cielo, le doy gracias a Dios porque un día alguien me habló de la salvación, yo acepté, yo me arrepentí. Pero la ley es muy dependiente de eso, la ley nos lleva al conocimiento de que quiénes somos realmente y a querer ser mejores. Dice, no, quería hablar. Bueno, sí, porque como dijo el hermano Pablo, muchos piensan, no, nosotros y todos los hermanos, no hay ninguna duda de que nosotros somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Ahora, eso es justificación. ¿Quién determina santificación? ¿Quién determina que nosotros salgamos del medio de ellos? Que actuamos diferente, que caminamos diferente, que hablamos diferente. Mucha gente dice, no, pues nomás seguimos lo que Cristo dijo. Había muchas cosas que Cristo no mencionaba del Antiguo Testamento que necesitamos seguir. No habló de tatuajes, no habló de estar desnudo delante de sus hijos, todas esas cosas. No habló de no casarte con... O sea, hay muchas cosas que Cristo no mencionó. Porque Cristo claramente dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, no para eliminar. O sea, Cristo no es bipolar. En la primera parte del versículo dijo, no voy a abrogar. Y luego en la segunda parte, ok, sí voy a abrogar. No, es un mal entendimiento. Es más, Él dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahí tenía la buena oportunidad de decir, ¿sabes qué? Voy a clavar la ley a la cruz, discípulos. Y cuando Él les dice, vayan a todo el mundo y enséñenles que guarden todo lo que os he mandado, que incluso en Mateo 23, la silla de Moisés o la cátedra de Moisés, es donde se leía la Torá, la ley. Él dijo, haz todo lo que os diga, o sea, lo que Moisés dice. Ese mismo grupo en Mateo 28 dice, ahora vaya a las naciones, a la gente gentil, y dígales que guarden todo que os he mandado a ustedes. Y Él les mandó que guardara los mandamientos de su Padre, las leyes de Dios. Entonces, Él dice, bueno, la palabra de Dios dice, mira, muchos creen que no, pues la ley de Dios está escrita en nuestro corazón ahora. Pues gloria a Dios. No dice que está cambiado, no dice que está eliminado. Si está en nuestro corazón, ok, vamos a seguirlo. Dice la Biblia en Deuteronomio 30, versículo 14, e incluso podemos comenzar desde el versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. Yo digo, hay muchos que dicen, no, es que la ley es difícil, no, es que la ley esclaviza. Bueno, uno de dos está mintiendo. El que me dice que es difícil o Dios que me dice que no es difícil. Y claro, sabemos la respuesta. Dios dice que no es difícil. Versículo 12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos la traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos. O sea, Dios está diciendo, no está tan lejos, está cerca de ti. Versículo 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y bueno, podemos ir a Salmos 37, 30 y 31 por el tiempo, yo sé que no nos va a permitir. Luego versículo 15, ahí mismo, Deuteronomio 30. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Las siguientes tres palabras son sumamente importantes. Para que vivas. No para que obtengas vida eterna. No para que te justificas. Pero para que vivas. ¿De qué manera debemos vivir? Santificadas. Debemos vivir en santificación. Luego al final dice,
para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces la pregunta es si Dios cambia. Claro, Dios no cambia. Entonces cuando decimos que bueno, Cristo mejoró la ley, bueno, entonces David se equivocó porque dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Cómo se puede mejorar perfecto? E incluso Deuteronomio 13 es sumamente importante en todo esto. No había ningún Nuevo Testamento. Dice, si algún soñador, algún profeta que haga prodigios o señales entre vosotros, y ya más adelante si sigues leyendo y te aparta de Dios y te aparta de los caminos de Dios o te hace rebelar en contra de los caminos de Dios, dice, de ese tal profeta sea mentiroso. Entonces cuando los judíos vean a Jesús llega, si él cambia la ley, si él agrega a la ley, si él disminuye de la ley, él no puede ser Mesías para el pueblo judío y él no puede ser Salvador o Mesías para nosotros. Eso es sumamente que entendamos este concepto porque muchas veces simplemente estamos repitiendo lo que nos han dicho, frases sin sustancia, y yo tuve que admitir a la iglesia, yo tuve que literalmente decir, ¿sabes qué? Estaba yo mal. Yo así repetía, ¿por qué? ¿Qué pasa? Entras en el instituto, entras en el colegio, entras a estudiar, aquí te ponen los papeles, ok, lee esto, memorízalo y en viernes va a tener un examen, asegúrese de poner la respuesta que leíste. ¿Verdad? Que escudriñas y que preguntas y que digas, bueno, espera, esto no tiene sentido. ¿Por qué Dios va a cambiar? Entonces, si Dios dice esto y luego cambia para esto, y luego Dios dijo esto, Cristo ahora dice esto, ahora dice Cristo que mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Y ahora si Él va cambiando la doctrina de su Padre, hay un gran problema y un gran choque ahí. No sé. Yo solamente quería añadir algo sobre el versículo que usted dijo, es en Mateo 23. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, lo que ellos ponían, ¿verdad? Porque dicen, o agregaban, porque dicen y no hacen. Pero fíjense la palabra, o sea, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Lo que está encima de la catedral de Moisés. Vamos a Juan 7:19, dice así, el mismo Jesús hablando. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Son preguntas que está haciendo Jesús. ¿Por qué procuráis matarme? El mismo Jesús está preguntando. Ustedes dicen seguir la ley. Yo estoy cumpliendo la ley. Dice, no dio Moisés la ley. ¿Tú por qué estás haciendo esto? Y el problema ahí es que ellos estaban enojados porque Cristo estaba tumbando la pared en medio que ellos habían levantado de tradiciones de hombres. Querían forzar a la gente que hagan esto, que hagan aquello. Y Cristo dijo, no. Vamos a obedecer a mi Padre nomás. O sea, y ellos seguían agregando y por eso ellos querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 13 dice, si alguien viene a cambiar las leyes, es reo de muerte, tiene que morir. Pero él no vino a cambiar la ley, ellos lo acusaban por cambiar la ley. Y él está preguntando por qué. Exacto, dice, ¿por qué me estás acusando? O sea, yo estoy cumpliendo la ley, yo estoy obedeciendo la ley. Es emocionante todo es emocionante todo esto que hemos estado escuchando en esta mañana, y sabemos que hay muchas preguntas que la gente quisiera pues hacernos. La verdad que o compartirnos algún pensamiento o compartirnos algo que de lo que han estado escuchando en esta mañana. Si es que les damos la oportunidad, hermano, estamos en vivo a través de Facebook y también dejamos nuestros teléfonos 832-978-3513. Ahí nos pueden mandar sus comentarios. Solamente anteponen el 001 832-978-3513 desde México. Y pues nos pueden escribir mediante mensaje de texto, de WhatsApp o en Facebook, como les comento, en R. Bautista Faro. Mandamos saludos en esta mañana al hermano Juan Navarro, a la hermana Jazmín Rodríguez, a la hermana Lourdes Carrillo, a la hermana Tomasa Peña, bendiciones desde Lansing, Illinois, bendiciones. Esme Almanza Duque, escucho por radio, muchas bendiciones, hermana. Desde Colombia nos están escuchando, hermano Ronald Calvo, bendiciones, qué privilegio escucharlos, dice. El hermano George Amaya, saludos, bendiciones, hermano Josué Amaya, que nos está escuchando en esta mañana, muchas bendiciones.
También mandamos saludos a el hermano Jesús, la hermana Heriberto, la hermana Jenny, la hermana Ángela, que nos están escuchando en esta mañana. También mandan saludos, pastor. Amén, amén. Pues saludos a todos, gracias por tomar el tiempo. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a escuchar un canto nomás, hermanos, porque realmente está interesante todo esto que hemos estado escuchando en esta mañana. Y es nomás para que manden preguntas, hermanos. Realmente queremos seguir con el tema, y realmente va a ser de mucha bendición que usted nos comparta más de lo que usted quisiera poder aprender en esta mañana acerca de lo que nosotros estamos tocando, este tema que es ser judaizante. Y bueno, vamos a escuchar este canto con el pastor Hernán Cortés. Vamos a escuchar este canto que se llama Me quedé sin fe, y regresamos con mucho más. No se vaya. Por mil caminos yo busqué felicidad, y paso a paso solamente pude hallar que para mí no había ya más alguien que diera a mi alma paz. Y fue que así por encontrarla yo me di, confié en la gente pero fracasé, y así hasta el final pedazos de mi ser hallé en cada paso y me quedé sin fe. Hoy tengo en quien confiar y ser amado, pues tengo la salvación que Cristo me ha brindado. Pues nadie como Él sufrió tanto por mí, por eso hoy le canto así. Pues nadie como Él sufrió tanto por mí, por eso hoy le canto así. Mi Salvador, contigo estar es mi alegría, pues en tu cruz yo encontré la mía. Tu sangre me limpió, mi fe yo puse en ti, por eso ahora soy feliz. Tu sangre me limpió, mi fe yo puse en ti, por eso ahora soy feliz. Mi Salvador, contigo estar es mi alegría, pues en tu cruz yo encontré la vida mía. Tu sangre me limpió, mi fe yo puse en ti, por eso ahora soy feliz. Tu sangre me limpió, mi fe yo puse en ti, por eso ahora soy feliz. Amén, Estamos de regreso, ya son las 11 de la mañana con 4 minutos.
Mandamos algunos saluditos en esta mañana para todos los hermanos que nos están sintonizando. Y como les digo, déjenos sus comentarios. Yo sé que muchos están en sintonía. Así es que si usted tiene algunos comentarios que hacer, lo puede hacer en esta mañana. Saludos a la hermana Lorena Estrella, que nos escucha desde Olpechen, en Campeche. Nos preguntan, hermanos, también hay preguntas que nos llegan. Si usted quiere omitir quién hace la pregunta, si usted puede hacerla mediante inbox, mándenos ahí su mensaje privado. Puede escribirnos a mensajería privada de nuestro Facebook, y podemos hacer las preguntas sin decir quién hizo la pregunta, ¿va? ¿Cómo podemos empezar a practicar o obedecer la ley? Si Cristo ya cumplió y ahora mora en nosotros, ¿no la cumplimos ya? ¿Eso es una pregunta? Esa es una pregunta. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir, la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿por qué quisiéramos que Cristo clavara la ley en la cruz? ¿Con qué fin? ¿Por qué? Si es que nos gozamos, bueno, si es que alguno se goce que Cristo clavó la ley de cruz, ¿por qué? Él dijo, mi ley no son difíciles. El ley es amar a tu prójimo, amar a tu Dios. La gente tiene miedo de la palabra ley. Y si Cristo nos mandó a obedecer los mandamientos de su Padre, el Nuevo Testamento nos manda a hacerlo. Y toda la palabra de Dios nos manda a hacerlo. No podemos sacar una frase que Pablo dijo, ya no estamos bajo la ley, y echar a perder todo lo demás de la palabra de Dios, porque Pablo dijo eso. Ahora, sí, Pablo dijo eso, pero uno tiene que leerlo desde el contexto. Entonces, si Cristo ya mora en mí, se supone el mismo Cristo que caminó la tierra, hermano Longoria, que obedeció la ley de Dios, que ama la ley de Dios, que ama los mandamientos, que dijo, mi doctrina no es mía, ahora Él que hizo todo eso y dijo eso, mora en mí. Ha de haber algún problema si yo deseo que la ley sea clavada a la cruz, cuando el Hijo de Dios amaba la ley de Dios. Entonces, si Cristo mora en mí, yo debería querer caminar en sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Y permíteme decir esto, y esto ya es otro estudio, no vamos a entrar en esto, pero la ley no llegó con Moisés. O sea, Abraham, dice la Biblia en Génesis 26:5, si no me equivoco, obedeció a Dios en las leyes, mandamientos, estatutos y preceptos. Y permíteme decir, Abraham no era judío. No. Jacob no era judío, Isaac no era judío, Noé. ¿Cómo en el mundo Dios va a juzgar un mundo entero y no hubo ley? No sería justo. Ok, de repente no había ley, ok, ustedes están haciendo mal, pero ¿cómo saben que están haciendo mal? Dios hubiera sido injusto con todo el mundo si ellos no supieran qué tenían que hacer. Siempre ha habido ley, siempre ha habido mandamientos. Fueron escritos, obviamente, cuando millones están saliendo del Egipto. Tanto judíos, tanto casa de Israel, hebreos y también gentiles salieron, dice la palabra de Dios. Y todos fueron llamados hijos de Israel. Séfora, la esposa de Moisés, era cusita, era gentil. Ella también tenía que obedecer la ley de Dios. Si Abraham lo obedeció, porque obviamente Dios moraba en él también. Él fue justificado por fe. Noé. ¿Cómo es que Noé supo lo que era comida, animal limpio y animal no limpio? ¿Cómo supo él? Si según la ley no llegó hasta Moisés. Muchos dicen, bueno, obedecemos el diezmo porque se menciona antes de la ley. No, siempre ha habido ley. También se menciona animal limpio y animal no limpio antes de la ley, pero nadie quiere tocar ese asunto. Por eso uno tiene que investigar, indagar, y no nomás creer. Cuando alguien avienta una frase, hay que escudriñarlo y tiene que estar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo veo un versículo, el versículo tiene que estar de acuerdo con el capítulo tiene que estar de acuerdo con el libro o la carta, y la carta o el libro tiene que estar de acuerdo con el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento tiene que estar de acuerdo con el Antiguo Testamento. O sea, tiene que llevar un patrón. Si no, producimos 41,000 denominaciones cristianas. Es por eso que no podemos vivir sin la ley. Uh-huh. Y es más, en el Antiguo Testamento había gracia. Claro. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ahorita en estos tiempos no podemos, somos salvos por gracia,
somos salvos por gracia, pero la ley es la que nos ayuda a vivir diariamente. La ley es la que nos ayuda a vivir, pues, en nuestro diario vivir, en nuestro diario. En santificación. En santificación. Y realmente, pues, nos ayuda diariamente. Ok. Estamos viendo aquí unos problemitas, pero vamos a tratar de conectar nuevamente a través de en el Antiguo Testamento. Exacto, correcto. La gracia siempre ha existido. La gracia está por todo, por cada página de la palabra de Dios. Y la idea de que ahora hay gracia y antes no, otra vez está haciendo a mí Dios un Dios bipolar, un Dios de que Él tuvo un plan y como se equivocó, ahora va a usar otro plan de gracia. No, Dios nunca se equivoca. Los rollos están en el cielo, su plan se está desarrollando desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios tiene un plan para Israel, Dios tiene un plan para su pueblo, y la gracia es evidente de una manera muy especial en el Antiguo Testamento. Hermano Longoria, ves que hablamos la ley cuando habla de que si encuentras el becerro de tu enemigo extraviado, ¿qué debemos de hacer según la ley de Dios con el buey que está extraviado? Llevárselo personalmente. Porque la gente dice, pues mándale llamar, que venga por él. Pues puedes llevárselo tú. Sí, exacto. Entonces, regularmente si yo tengo un enemigo, o sea, en mi reacción carnal, el enemigo, y veo que su buey está extraviado, yo no lo voy a ayudar. Le voy a decir, eso es lo que merece. Eso es lo que merece. Pero eso no es la ley de Dios. La ley de Dios es, ve, agarra el buey y llévaselo. Es más, ni dice, vaya a decir a tu enemigo que su buey está extraviado. No, dice, él pone la responsabilidad sobre ti. Ve y lleva el buey. Hoy, ¿cómo lo podemos practicar eso hoy en día? Hoy en día lo podemos practicar es de que si tú estás mal, si hay alguien que sientes que está mal contigo en tu vida, ajá, y en tu corazón tú también has estado mal con él, ajá, ¿por qué no preparas una despensa y la llevas a la casa de esas personas? ¿Sabes qué? Vengo a visitarte. Una ocasión me tocó eso. Iba con alguien y tocó una puerta y precisamente fue con una despensa. Uh-huh. Y otra vez vienen ustedes, ya me tienen. Disculpen, es que les traíamos esta despensa para ustedes, para su familia. Lo dobló a esa persona, claro, porque esa persona no esperaba que reaccionara con esa situación. O sea, me estás doblando, ¿cómo? Yo te estoy atacando y tú vienes a darme algo. Exacto. Tú vienes a mostrar generosidad conmigo y yo te estoy atacando, y hay una reconciliación bien, bien bonita. Entonces, qué bueno es cuando uno como cristiano, uh-huh, pone en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Exacto. Claro, cuando Cristo dio cuando Dios dio ese mandamiento, es un principio. Algunos tenían bueyes, otros corderitos, otros caballos, pero se aplica en general. Entonces, es la pregunta, ¿que hubo gracia en el Antiguo Testamento? Sí hubo, hermano Pablo. Y la pregunta, hermano Pablo, yo hago es, entonces, ¿estoy yo contento que clavaron en la cruz el hecho de que debo amar a mi enemigo? Cristo nos dice amar al enemigo, pero la ley define cómo hacerlo. Sí, y si fuera de esa manera, ahorita que dijo la pregunta de debo amar a mi enemigo, entonces sí puedo maldecir a mi enemigo. Puedo decirle, Dios, mándale que caiga un rayo del cielo. Los mismos discípulos, ¿qué hicieron? Cuando estaban en una exposición, dijo, manda que caiga fuego del cielo, que oremos y que caiga fuego del cielo, y dijo, no es que ninguno se pierda, sino que todos se salga. Uh-huh. El mismo Esteban, si no me equivoco, cuando era apedreado, cuando estaba siendo apedreado, dijo, Padre, perdón, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo fue que aprendió eso? Por medio de caminar con Dios, por medio de ver cómo andaba Dios. Por ejemplo, aquí en Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se pueden imaginar escuchando esas frases?
¿sí? Por ejemplo, en Mateo 12:50, dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Una pregunta: si yo no estoy haciendo la voluntad, si no estoy tratando de seguir sus leyes de Dios para ser mejor, dice, ni mi hermano eres. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Juan 6:38, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dicen no pida yo, me equivoqué, 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué debo seguir, por qué son importantes las leyes en mi vida? Porque quiero ser mejor. Por ejemplo, yo cuando llegué a Estados Unidos, llegué conociendo solamente las leyes de México. Yo no sabía la ley de tránsito, yo no sabía qué es lo que se debe respetar, cómo debemos de manejar. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, no hay quien te diga detente o espérate que pase otro. Aquí hay un stop y dice tienes que pararte, si no vas a tener una multa. ¿Cuántas leyes hay en Estados Unidos? Y las tenemos que respetar porque vivimos aquí. Si yo amo a Dios, yo quiero ser mejor hijo, quiero hacer lo que Dios me pide. Por ejemplo, en Isaías 56:6 dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para hacer ¿qué? Sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo. Una pregunta: el Señor está diciendo que al extranjero que guarde el día de reposo. A veces decimos que la ley fue dada solamente para los judíos. No fue dada solamente para los judíos, fue dada para todos. Dice más adelante que guarde el día de reposo para no profanarlo y abrace mi pacto. Yo lo llevaré a mi santo monte y lo recibiré. ¿Y los qué? Y lo recrearé en mi casa de oración. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Esas leyes fueron dadas para todos nosotros, no solamente para algunos cuantos. Dice en Éxodo 12:49, dice así: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habite entre nosotros. ¿Qué podemos decir de eso? Si cuando están dando las leyes, dijo Dios, todo va a ser para todos. Dice, el que habite con ustedes, para el extranjero también. Bueno, es porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Si yo leo este versículo, yo sé que tú sabes, y el hermano Longori también sabe de dónde lo estoy leyendo, pero si yo leo, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. De la manera que pensaríamos que ese versículo sale de ¿cuál testamento? Del Nuevo Testamento, pero está en el Antiguo Testamento. Al decir que no hubo gracia en el Antiguo Testamento, hasta nos dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Por ejemplo, nosotros tuvo la oportunidad de hablar con alguien que es pastor. Al parecer estaba diciendo cosas, nunca había hablado conmigo, cosas. Yo pues le hablé amablemente y le hice varias preguntas y bueno, obviamente no se pudo contestar, y platiqué con él y dije, mira hermano, la ley me manda a amarte. Si yo no te considero enemigo, incluso yo le dije, si usted gusta venir, yo te doy el púlpito, usted puede enseñar en contra de la ley de Dios, usted puede enseñar que no tenemos que seguir la ley de Dios y te doy todo derecho, te doy tu ofrenda de amor. Yo no estoy tratando de rehusar a mi gente de oír los dos lados, porque ellos van a decidir. Porque yo no tengo nada que perder. Usted, hermano Pablo, no tiene nada que perder. Dice, bueno, pues si pierdes tu pastorado, él no es mío. O sea, si no es mío y Dios me lo quita, pues es de Dios. Voy al banco y busco un trabajo. O sea, al final de cuentas, el pastorado no es mío, la iglesia no es mía, todo es del Señor. Y cuando la Biblia dice que yo debo amar a mi enemigo, ayudar a mi enemigo, darle de comer el que me aborrece y darle de beber
a mí se me hace que es bastante gracia, hermano Longoria. Yo Y hay mucho entiendo. más, y hay mucho más que pudiéramos hablar sobre eso. Y como dijo el hermano Pablo, muchos creen que es que las leyes y mandamientos fueron dados a los judíos. Y nomás lo dicen porque es todo lo que le han dicho. Primero, no había división de judíos, no había... judío ni se mencionaba en el tiempo de la ley, bueno, digamos, entre comillas, el tiempo de la ley. O sea, cuando estaba en el monte Sinaí, donde la mayoría de la gente creen que la ley fue dada, no, él no dijo, y esto será dado a los judíos. No, judíos es una parte de todas las tribus, viene de Judá. Y Pablo se decía judío porque él vivía en el parte sur de Israel, Judea, aunque él era de Benjamín, él lo dice. Pero como Benjamín moraba dentro de Judea, él se consideraba judío, porque ese era el término que usaban en esos días. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a los de DF? Chilangos. Chilangos, o sea, chilango, a lo mejor hace 100 años no se decía chilango, pero hoy pues sí soy chilango, porque la gente entendía en ese momento. Pablo, aunque era de Benjamín, se decía, soy judío, para que yo vivo en Judea. Entonces, cuando decimos que fueron dados los judíos, estamos agregando la palabra de Dios, y Dios dice la palabra de Dios, maldito el que lo agrega. ¿Por qué hay tanta división en las iglesias? ¿Por qué hay tanta división en denominaciones? ¿Por qué hay tantos pleitos? Por las convicciones. Créemelo, de que en mi vida y en nuestra iglesia tenemos, por lo que yo he visto, buena convicción. Todos los pastores que pasan por nuestra iglesia, los que llevan la audacidad, o sea, los que tienen la valentía, diré, porque pueden ser criticados por pasar por nuestra iglesia, y llegan a nuestra iglesia, ellos ven las hermanas, las damas, cómo están vestidas, la música que tenemos. En mi propia vida, yo no tengo cablevisión, no tengo televisión, no tengo internet en mi casa, no tengo, o sea, hago Gente nos ha homeschool. dicho, yo tenía otro concepto de ustedes, o nos habían dicho esto Claro. de ustedes, que eran esto y esto y esto y esto y esto, y hemos estado estos días con ustedes, Ajá. porque hay gente que ha estado más de 1, 2, 3 días con nosotros, y me he dado cuenta que es todo lo contrario. Todo lo contrario, exacto. Y por eso digo, hermanos, este asunto no es de nosotros. Este asunto es de volver a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas no es 1900, no es 1940. Tenemos esta idea de que si alguien está corriendo por la iglesia, tirando su Biblia en el aire, que eso es algo de avivamiento. Pero perdóname, el avivamiento en la palabra de Dios es cuando leyeron la ley de Dios y la gente lloraba, se arrepintieron, dijeron, ¿cómo hemos formado nuestra propia religión? Eso es el avivamiento. ¿Para qué Cristo vino a decir arrepentíos? Juan el Bautista, ¿por qué dijo arrepentíos? ¿A qué? ¿A qué tengo que volver? A los caminos de Jehová Dios, no a los caminos de los fariseos, los saduceos, los de el judaísmo. Otra de las cosas es que son mesiánicos. Así. Sí, ellos dicen que son... Y es fácil decir, es que es iglesia mesiánico. Es fácil decir eso porque no puedes defender. Es una palabra, es una frase a asustar la gente. Asustar la gente. Ah, no, pues ni lo voy a hablar. Ah, no, ni voy a visitar la iglesia. Y eso es lo que hace, lamentablemente, eso es lo que hace cuando uno no tiene sustancia. Nomás nombra, titulean, y eso ya asusta a la gente para no investigar y indagar solo. Yo lo digo a mi gente, y usted es testigo, hermano Longoria. Ustedes tienen todo derecho de investigar, indagar. Ve el otro lado. Bueno, venimos del otro lado, ¿verdad? Cuando pensábamos de esa manera que la ley fue clavada a la cruz, ahora estamos de este lado. No, la ley todavía es válida, es vigente. Pero yo siempre les digo a los hermanos, pero tienen todo derecho de regresar a pensar. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen los hermanos, hermano Pablo? Cuando les digo, hey, tienes todo derecho a regresar a pensar como quieres, te amamos, lo amamos, eres nuestro hermano en Cristo. Dicen que no. Dicen que no pueden. Ya no pueden leer la Biblia igual. Es que, como decía un hermano hace noches, realmente evitamos nombres porque muchos de ellos hasta son siervos de Dios, son misioneros, otros. Entonces evitamos nombres porque pues si de por sí la gente los critica, pero uno decía hace varias noches, ya cuando vienes a conocer de la palabra de Dios, ya no puedes ser el mismo. Ya no eres el mismo definitivamente. También quería agregar algo, porque yo siendo joven suelto las cosas, se me olvida. Hay que aprender, hermanos, a diferenciar lo que es mandamiento de hombre, tradición de hombre, o la ley de Dios. Por ejemplo, si vamos a Marcos 7,
Nomás voy a decir unos versículos. La mayoría, me imagino que sabemos las historias. Dice, Marcos dice 7:3, dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Muchas veces uno puede pensar, no, es que ese es un mandamiento de Dios, lavarse las manos. Ese no es un mandamiento de Dios, simplemente es una tradición de ¿qué? De hombres. Por ejemplo, en el versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, mandamiento, ¿de quién? De hombres. De hombres. Dice en el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de quién? De Dios, para guardar vuestras tradiciones. Hermano, he aprendido por medio de las enseñanzas de nuestro pastor, por el tiempo que hemos escuchado, y también por la exhortación que nos da a buscar en las escrituras, a que hay muchas cosas que estábamos mal interpretando, las estábamos viendo mal. Pensábamos que algunas frases que estaban aquí dichas eran porque estaba atacando la ley, y algunas cosas eran simplemente tradiciones de hombres, no ley de Dios. Entonces hay que buscar, escudriñar en las escrituras, hay que buscar por qué lo está diciendo. Vuelvo a repetir, no conformarnos con simplemente lo que se nos está diciendo. Por ejemplo, en Marcos 8:38 más adelante dice, porque el que se avergüenza de mí y de qué, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Qué podemos contestar eso? Porque que se avergüenza de mí y de mis palabras. A veces me siento que a veces cuando yo digo la ley de Dios no es para mí o no aplica para mí, siento como que me estoy avergonzando, que estoy diciendo, yo no quiero eso para mi vida. A veces decimos a los ateos, a los que no creen en Dios, no, es que tú no quieres a Dios en tu vida porque no quieres quien te diga que estás mal. ¿Por qué lo puedo decir a un ateo? Tú no quieres a Dios en tu vida porque no quieres que te digan que estás mal. ¿Y por qué yo no quiero, yo no puedo seguir las leyes de Dios para saber en qué estoy mal? Algo que me dijo el hermano Pablo otro día, él le gusta ver debates en cuanto al ateísmo y él me comenta varias cosas. El ateo que no cree en Dios se hace Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién determina el bien y el mal? El ateo dice, no hay Dios. Entonces tú preguntas al ateo, ¿es malo matar? Pues sí. ¿Es malo quitar? Pues sí. ¿Y quién determinó eso? Y claro, pues él va a decir, no, pues nosotros obviamente sabemos eso. Entonces, el ateo va a decir, bueno, el homosexualismo está bien, el bestialismo está bien, todas estas cosas están bien. Entonces uno le dice al ateo, entonces tú te estás haciendo Dios. Entonces sí crees en Dios. Lo mismo en nuestra religión. Y muchas religiones nos hacemos Dios, practicamos el humanismo a determinar qué es el bien y qué es mal. Ahora, no me tomas mal, hay muchas excelentes iglesias allá afuera, hay muchos buenos hermanos que tienen diferentes tradiciones. Todos tenemos tradiciones, no hay nada malo con tradiciones, con tal que no lo hagamos doctrina. El mismo Pablo dijo claramente en Colosenses capítulo 2, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, la palabra rudimento es lo que produce el mundo, que es la vanagloria, la fachada, todas esas cosas. Dice Pablo, porque como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos. La gente piensa que está hablando de la ley de Dios. No, él está hablando de las leyes de los hombres. ¿Por qué? Siguiente versículo. Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Amén. Eso no está en la ley de Dios. Esas son las leyes de los rabís de aquellos entonces. No manejes, no puedes manejar en el día de reposo, no puedes mover, y ellos tienen, no puedes tocar, un montón de reglas. Es más, él lo reconfirma en el versículo 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Pablo no tiene ningún problema con la ley de Dios. Luego, versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Cuáles cosas? Alguna doctrina de los hombres. El lavar las manos. Es sabio lavar las manos. No es mandamiento, pero es sabio. Diferentes mandamientos
tradiciones que nosotros hacemos. Algunos de nosotros tenemos tradición que la gente pasa en el altar y que oran. Y hey, excelente, qué bueno. Ahora, ¿tiene la gente que pasar al altar a orar? No, o sea, no hay mandamiento de Dios. Y a veces nos enojamos porque no pasan al altar. Y dice, oye, espera, yo acabo de hacer una tradición, una doctrina del hombre. Y yo tuve que reconocer eso en mi vida y pedir disculpas a la gente. Hay gente que dice, he escuchado pastores que dicen, si tú no pasas al altar Dios no te habló. Dios no te habló. Pero ¿qué versículo? Estás cerrado con Dios. Y eso es normal. Yo decía esas cosas también y yo no estoy actuando como yo lo sé todo. Estoy aprendiendo y estoy reconociendo que dentro de mí había un raíz que brotaba de querer controlar. Y cuando me di cuenta, espera, no es mi trabajo controlar. Por ejemplo, hay misioneros que no creen como nosotros, pero lo apoyamos, lo amamos. No todos van a creer como nuestra iglesia. Y yo no espero eso. Yo tengo buenos amigos pastores que los amo. Les daré mi camisa, les daré mi vida. Y a lo mejor no creen como yo. Y no hay ningún problema. Pero muchas veces, si algunos, y hay muchos allá afuera, su nombre todavía no lo han dicho, que creen en la ley de Dios, nomás no lo han dicho. Hay muchos que yo conozco, porque ellos saben de que si ellos pongan y creen en la ley de Dios, el sistema, póngale renombres, los grandes, los van a criticar, lo van a sacar, ya no lo van a invitar a predicar. Y para mí, si no me invita, pues gloria a Dios, yo me quedo con mi gente, ellos son los que me pagan. Y yo me quedo con mi familia. Yo no quiero andar viajando el mundo, yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar donde Dios me quiere. No hay nada malo salir a testificar, salir a predicar, no hay nada malo ir a otros lugares, pero tampoco ando yo buscando. Cuando Pablo dice, tales tienen la verdad, cierta reputación de sabiduría, hablando de tradiciones, hay una frase que sigue, en culto voluntario. Y a veces nos olvidamos eso. Ok, tenemos tradiciones, algunos tienen a veces un especial de música antes de la predicación, como nosotros, es una tradición. Es más, la orquesta que tenemos es una tradición, piano es una tradición, o sea, son buenos en culto voluntario. ¿Cada iglesia tiene que tener piano? No. ¿Cada iglesia tiene que tener ruta autobús? No. ¿Es una buena idea? Si lo puedes manejar bien. Hay muchas cosas que tenemos que entender, que no se trata con la ley de Dios, sin embargo se trata con las tradiciones de los hombres, que son buenas muchas veces. Pasar el plato de ofrenda, algunos pasan el plato de ofrenda, otros lo dejan enfrente para que la gente lleve sus ofrendas. Entonces hay muchas cosas, uno tiene que determinar no con lo que el hermano tal me dice, sin embargo que dice las escrituras en la palabra de Dios. Hermano Josh Amaya dice, hermano, un comentario nada más, he estado escuchando por media hora y no se le ha escuchado nada de tradiciones judaicas, ni palabras de rabinos, ni salvación por obras. Muchos no hacen diferencia entre lo que es tradición y reglas de hombre y los mandamientos de Dios. Y a eso es lo que ahorita estábamos hablando y entrando, las tradiciones de los hombres, las tradiciones de rabíes, o sea, es lo que se llama las leyes orales, lo que es el Talmud, la Mishnah, es un montón, un compuesto de libros, son concordancias, y tienen como lo que acabamos de leer aquí, conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Entonces había un sistema en el tiempo tanto de Jeremías, y también en el tiempo de Jesucristo, donde ellos se aferraban de sus tradiciones. De acuerdo a cuando dice Jesús, le dice el hermano Pablo, acabo de leer, dice, ustedes bien invalidáis el mandamiento de mi Padre por vuestras tradiciones. Entonces, ustedes dicen, es corbán, todo con que pudiera ayudarle. ¿Qué es corbán? Corbán es una palabra inventada del sistema para decir, oiga, ese dinero es para el templo. Espera, Dios no mandó eso. Dios mandó honrar a sus padres. ¿Qué es honrar? Nosotros pensamos portarnos bien. No, es mucho más que eso. Es dar dinero a nuestros padres. Es apoyarles en lo que podemos y asegurar que ellos están bien. Y Cristo dice, usted dice que es corbán. O sea, ustedes, el sistema, ustedes fariseos, ustedes han puesto un nombre, es corbán. Y ya todos los hijos tienen una excusa de no ayudar a sus padres. ¿Por qué? Es corbán, algo espiritual. Y Dios quiere que honren a sus padres. Y eso es lo que son tradiciones de hombres, son tradiciones rabínicas y leyes orales que no son parte
de lo que nosotros creemos la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Amén. Otra de las cosas es de que mucha gente piensa que nosotros, al creer esto, hemos quitado de nuestra iglesia el letrero físico. El letrero físico de afuera de la iglesia, que somos bautistas, y realmente no es cierto. Bueno, y hermano Pablo, yo sé que quiere decir algo y nomás quiero decir algo. Primero, soy hijo de Dios antes de cualquier denominación. Definitivamente. Yo sé que a algunos no les gusta oír eso porque están aferrados de ser bautista. Yo estoy aferrado de ser hijo de Dios, agradar a Dios, y para mí creo que el bautista es lo más cerca, y quedaré con el nombre bautista hasta el día que yo muero. Yo no tengo ninguna razón por cambiarlo, porque lo de adentro es más importante. Mi nombre se llama Isaac. Yitzhak en hebreo significa risa, sonrisa. Aunque sonrío o no sonrío, no cambia mi nombre. Cuando yo fui salvo, cuando uno fue salvo, un tal José que fue salvo, que era un borracho, lo de dentro cambió. Él no cambió su nombre. Y eso es lo que queremos, que en nuestra iglesia, que busquemos a Dios. Y cuando estamos equivocados, admitimos, ok, vamos a corregir esto. Anoche tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas. Toda mi vida, 36 años, hermano Longoria, yo nunca estuve en una sesión donde hubo preguntas y respuestas dentro de la iglesia. Donde el pastor dijera, a ver, hermanos, si usted tiene una pregunta para conmigo. De cualquier cosa. De cualquier cosa, puede hacerla. Nunca, jamás. Siempre se termina un mensaje, y... A comer. Y ni siquiera saludar, a veces ni siquiera comían con nosotros. Exacto. A veces, y siempre los pastores acá en esta sección allá de lujo. Ya. Y qué bendición es cuando vemos a los pastores venir, sentarse entre nosotros y todo eso, pero ese es otro tema. Y ya si comen chile no están bien con Dios. Ya sabemos eso. No pueden comer chile. No, y sí, y cuando hacemos eso, preguntas-respuestas, no es porque, pregúntame, yo lo sé todo. Usted sabe, hay veces que yo digo, no sé, vamos a estudiarlo. O sea, yo tuve que sobrepasar mi orgullo, mi soberbia, a que mi gente sepa, hay cosas que yo no sé. Hay cosas que yo no sé. Y era difícil, porque yo quiero que la gente tenga confianza en el pastor, pero yo ya sobrepasé eso. ¿Sabes qué? Tenga confianza en la palabra. Se me hace que hubiera sido para la próxima, de los que traigamos, el hermano Josh Amaya también trae mucho. Sí, lo vamos a traer. Sí, hay que traer. Incluso le dije al hermano Pablo, la siguiente vez vamos a traer el hermano Josh, a ver si se anima él. Pero creo que el hermano Pablo iba... Sí, sobre eso del letrero, no voy a atacar ni decir nada. Solamente, hermanos que nos están escuchando, cuando una persona llega a ti y te dice algo, ponte el propósito de preguntar, ¿tú ya lo vistes? ¿Dónde lo vistes? ¿Me lo puedes enseñar? Algo que yo tengo un amigo que me llama y a veces y me hace preguntas, ¿verdad? Y a veces me dice, ¿dónde lo viste? ¿O quién te dijo? Cuando yo le comento algunas cosas y ya le doy nombres, le doy lugares y le doy algo específico. Pero eso del letrero, que ya que hemos quitado el letrero de bautista, es triste, pero a veces un niño, cuando ya se enoja y ya no puede ya no puede seguir con sus amiguitos, lo único que empieza a decir o a hacer es pelear, o a decir ya me voy, o no, ya no te juntes con él, o ir a patados de ahogado, ya no hay que jugar con ese niño. Pero la misma palabra que estoy diciendo son niñeces. Cuando empezamos a decir cosas así como ya quitó el letrero, ya se están judaizando, cuando realmente el letrero, hermanos, yo creo que definitivamente y no se ha quitado. No se ha quitado. No se ha quitado. No se ha quitado y seguirá, porque somos bautistas, vuelvo a repetir, pero esos ya son segundos términos. Las cosas más importantes es lo que se predica dentro de la iglesia. Palabras que a veces escuchamos, hermano, que nos está escuchando, palabras como que es que tú sabes, y uno le pregunta, sí, pero dime en qué estoy mal. No, que tú sabes. Uno se da cuenta que esa persona simplemente está repitiendo algo que le fue dicho. Ahora, el letrero determina realmente tu creencia, tu doctrina, porque hemos conocido iglesias que tienen el letrero
afuera de la iglesia, súper grande, que se ve hasta desde la carretera. ¿Sí? ¿Son bien liberales? Y están fuera de la palabra de Dios, viven liberales, su gente bien carnal, mundana, alejados de Dios completamente. Y referente a eso, gracias por que dijiste eso, en el libro de Hechos 11:26, lo usamos a veces mucho nosotros, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué es lo que más debo de querer ser? ¿Bautista? Cristiano. Yo soy bautista, y seguiré llevando el nombre Bautista, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que se le llamó qué? Cristiano. Hay gente que carga el bautista como un escapulario. Sí. Lo mismo que el católico, el escapulario, el crucifijo, el rosario. Adoran el nombre. Hay muchos bautistas que adoran el nombre de Bautista y hasta se ufanan diciendo Bautista fundamental, independiente, ganador de almas, rajatabla. Síguele. Y sí, salimos a testificar, a predicar, y debemos tener convicción de la palabra de Dios. Y sí lo tenemos, mis queridos amigos pastores, que han venido, ellos saben, ¿no? Esta iglesia tiene convicciones, o sea, y no estoy tratando de exaltar, en nuestras convicciones. Es cada quien va a decidir de acuerdo a la palabra de Dios. Hay cosas por lo cual no hay que pelear sobre. Por ejemplo, algunos tienen, problema con, yo digo Jesús, pero algunos tienen problema que alguien diga Yeshua. Dicen, estás judaizando, porque digo Yeshua. Me dice el nombre de Jesús, literalmente. Yehoshua en arameo y Yeshua en hebreo, o viceversa, no me acuerdo. O sea, ese es su nombre. Yahshua, Yahoshua. O sea, ese es su nombre original. Hermano, Longoria, usted viene aquí a los Estados Unidos, ¿te cambiamos tu nombre? No. Sigue siendo Longoria, o sea. Ahora, yo no lo uso, yo uso Jesús, yo no tengo ningún problema usando Jesús, Jesucristo, Jehová, Dios, Todopoderoso, pero algunos se enojan tanto, pero sin sustancia, y luego te titulean, o te dicen, ya quitaste el nombre Bautista de tu... Son cosas segundos términos, definitivamente. Es porque se quieren, yo siento, siempre he pensado es que cuando esas personas buscan ese tipo de excusas, porque son excusas, es porque quieren distraer la realidad, exacto, la verdad, distraer. Y no enfocarse en lo que realmente deberían de enfocarse, que es un cambio de vida completamente, acercarse a Dios, buscar a través de su palabra, que buscan las ramitas secas del árbol, las ramitas secas, esas que ya están a punto de caerse, esas que nomás están colgando de un péndulo nada más, a punto de caerse, y que nomás están de adorno. Sí. Pues, y fíjate, hermano Longoria, hay muchas preguntas, me imagino, que gente tienen en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra de Dios. Claro, no se va a contestar eso. Nosotros tenemos 3 años en esto, y yo sé menos de lo que sabía antes, como diríamos. Pero, y vamos a estar contestando preguntas, y vamos a estar aprendiendo juntos. Por alguna razón, varios pastores me han dicho que tal pastor y que tal hermano y que tal misionero dijeron esto y esto y esto. Si tengo el número de teléfono, yo hablo a esa persona para ver en qué. Entonces vamos a ir contestando. Por ejemplo, ¿qué significaba entonces Pablo que ya no estamos bajo la ley? O sea, solo por esa frase vamos a echar a perder toda la palabra de Dios, de que la ley es buena, la ley es maravillosa. Hay un versículo que yo quiero compartir en Salmo 119. Sí. Salmo 119 es un salmo, wow. Ese salmo me encanta. My soul. Es tremendo. Normalmente a veces uno lo usa como antes de dormir, leer unos versículos. Sí, oye, si quieres dormirte o si quieres dormirte, sí, lee el Salmo 119. Para sentirte bien. Sí, ¿Y cuántas veces habla de la ley? Más que nada es, si quieres dormirte, o sea, si quieres relajar, si quieres
aburrirte. Cuando la gente dice, si quieres aburrirte, lee el Salmo 119, cuando realmente es todo lo contrario. Lees el Salmo 119 y es pura carne. Sí, Salmo 119, versículo 97. Gente dice, bueno, ¿por qué ustedes pueden ver esto? ¿Por qué ustedes pueden mirar estas cosas? No te enseñaron eso tus maestros, no te enseñaron eso sus pastores. Y no estoy criticando a los pastores y maestros en ninguna forma. Yo creo que conforme vaya el tiempo y acercándonos más al tiempo de la venida de Cristo, vamos a estar viendo más cosas. La Biblia nos enseña, nos habla de que el conocimiento va a ir mejorando. Pero mira lo que dice en el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora nosotros estamos diciendo, ay, qué bueno que fue clavado en la cruz la ley. Creo que David está dando vuelta en su sepulcro cuando digamos esas cosas. Pero mira lo que dice en el versículo 98. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Qué? La ley y los mandamientos. Por eso, por la ley y mandamientos, me has hecho más sabio. Pero versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Gente dice, ¿por qué ustedes saben o qué ven eso? Más que mis enseñadores he entendido. O cuánto amo yo tu ley. Pero ahí no termina, hermano Longoria. Sigue. Porque tus testimonios son mi meditación. Usted me ha dicho, hermano Pablo, a medianoche te levantas pensando en la ley de Dios. Todo el tiempo a mí me pasa. Todo el tiempo. Hermano Joshua también, los hermanos de la iglesia me dicen que se levantan a medianoche, de repente algo se ocurre, y nunca lo escriben, se olvidan, ¿verdad? Pero y siempre están pensando. Pero mira el versículo 100. Más que los viejos he entendido. Y es difícil para los de renombre y los más grandes aceptarlo. Porque he guardado tus mandamientos. Y ahí donde Él nos advirtió. O no advirtió, pero nos dijo, eso es lo que sucede cuando te enamoras de la ley de Dios. Dirá gente que yo quiero la ley cruzada, o sea, que ellos quieren la ley crucificada en la cruz. Yo no. Si Cristo me ama, Él no va a venir aquí a Houston y remover las leyes de los semáforos, las leyes de los altos, las líneas de las carreteras. Él no va, eso no es amor. Eso va a causar un caos. Y si Cristo vino a eliminar la ley, por eso tenemos un caos de 41,000 denominaciones cristianas. Pero bueno, pudiera seguirle, pero no sé si hay una pregunta o... Yo quisiera, porque creo que el tiempo se está acabando, nada más decir 3 puntos. Estamos hablando sobre qué es judaizar, sobre la ley, salió el tema, pero solamente quería hacer poner esto sobre la mesa para que usted que nos está escuchando piense en esto. Si tu padre de familia llegas a adoptar un hijo, vamos a suponer que tienes 2 hijos y adoptas un hijo y tú le dices a este hijo, tú ya vas a ser parte de esta familia, tú llevas mi apellido, tú tienes todos los derechos de esta casa, y tu hijo te dice, sí, pero tú no puedes decir lo que yo tengo que hacer. ¿Crees que realmente es tu hijo? Pregunta. Si él pasa a ser tu hijo y él te dice que yo no tengo que hacer lo que tus hijos hacen, ¿realmente será tu hijo? Otra cosa que pongo sobre la mesa. A veces escuchamos que por qué no se nos ha enseñado, por qué algunas personas no salieron con esto, o por qué estas personas no han hablado sobre esto. Si nos ponemos a buscar información, ahorita con la internet uno puede buscar más información que estaba guardada. Te das cuenta que muchos de los pastores que predicaban antes predicaban estas cosas. Predicaban en contra del dispensacionalismo, predicaban en contra de la Navidad, predicaban en contra de los pactos, predicaban, o sea, tantas cosas que se predicaban, pero simplemente hay veces que se dejó de enseñar, y ese es el problema. Yo leí un versículo ahorita que es el de Hechos, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Yo no estoy queriendo crucificar a ningún pastor, nada de eso, pero pienso, es mi pensar, muy independiente de lo que está enseñando, que se perdió algo de enseñar la palabra de Dios, la ley de Dios, y por eso se ha perdido
esa generación, y a veces decimos, ¿por qué no se nos dijo a nosotros? Si vamos al Antiguo Testamento, ¿cuántas generaciones no se perdieron, pastor? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, y esta generación no hizo lo bueno ante los ojos de Jehová? ¿Cuántas veces no se dice eso? El que no te lo haya dicho tu pastor, a lo mejor a él no se le enseñó, simplemente. No es malo, pero a veces no fueron enseñados y se quedaron sin eso. Sí, incluso hay muchos buenos pastores allá afuera que a ellos no les fueron enseñados como a mí. Esto no es para que vaya su pastor, ¿por qué no nos está? No. Primero, usted aprende a obedecer la ley, amar. Si tienes que amar a tu enemigo, mucho más tu amigo, quien es tu pastor. A veces no es que no quiere enseñarlo, a lo mejor tiene preguntas y es normal, y a lo mejor tendrá preguntas. Pero claro, hablo con su pastor, el pastor, tengo unas preguntas, y estoy seguro que su pastor va a decir, gracias por la pregunta, no espera que él tenga la respuesta en ese momento, todos estamos aprendiendo. Pero creo que Cristo viene pronto, estamos preparándonos. El milenio, dice en Isaías capítulo 2, de Sión saldrá la ley. Todos los que recibieron facultad de juzgar, pues el mejor juez es el que conoce la ley, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas envueltas. Entonces, siempre es importante tener un buen espíritu, un buen corazón, amar a tu pastor y buscar la palabra de Dios y apoyarlo. Claro, como dijo el hermano Pablo, hoy en día tenemos mucho acceso. Cuando la Biblia dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y todo el tiempo lo predicamos. Pero si sigues leyendo, dice falta de conocimiento de la ley de Dios. Estamos en lo mismo. Y eso es lo que ha pasado por tantos años. Por eso hay tantas... cuando la Biblia dice hasta que haya pasado... ¿Cómo es la palabra de Dios? ¿El cielo y la tierra? No. Cuando dice el tiempo de Cristo, la apartándose de la fe. ¿Cuál es la palabra en la palabra de Dios? Haya pasado. Bueno, la palabra significa apartándose de la fe. ¿Cuál fe? La palabra fe en griego es pistis, que da a entender dentro de muchas definiciones, la definición que cabe dentro del patrón de la Biblia es convicción en la verdad. La pregunta es, ¿qué es la verdad? Muchos dicen, Jesús es la verdad. Pero es mucho más que un nombre. Jesús, su carácter se halla en Salmo 119. El carácter de Jesús se halla en la ley de amar a tu enemigo. Entonces yo tengo que conocer la ley, conocer su palabra, conocer su mandamiento, para conocer quién es Jesús. Solo porque sé deletrar el nombre de Jesús no quiere decir que lo conozco. Necesito conocerlo. Otra vez, no tiene nada que ver con salvación. Yo soy salvo, soy justificado por la fe en el Señor Jesucristo, por el plan de redención que Dios tenía desde Génesis capítulo 1. Y soy salvo. Ahora que soy salvo, por mi agradecimiento, nace un deseo de obedecer las leyes y mandamientos de Dios y no ser siervos de opiniones de hombres. Entonces, animo a todos a entender de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios le ha dado a usted un pastor, ama su pastor. Yo puedo estar con una persona que no está de acuerdo conmigo en cuanto a esto y comer sin ningún problema. Yo lo puedo amar, yo puedo ser su amigo. Es más, yo lo puedo invitar que venga y predica en contra de lo que yo no estoy escondiendo nada de mis hermanos. Yo no tengo ningún problema en eso. ¿Por qué? Final de cuentas, cada uno vamos a parar delante de Dios por lo que nosotros hemos enseñado, por lo que nosotros hemos dicho, bueno, por todo lo que vamos a ser responsables por nosotros mismos. Y yo animo a los hermanos que están oyendo, escudriña la palabra de Dios, pida al Señor sabiduría y que Él ayuda, vaya a su pastor y habla con Él. Y también, no somos, por si acaso lo escuchas, no somos una iglesia mesiánica, usted está más que bienvenido a nuestra iglesia. Somos una iglesia bautista que sí creemos en la ley de Dios que aún sigue vigente. Alguna gente, muchos dicen que también creen en la ley de Dios, pero creen en porciones y X cosas. Pero nosotros sí creemos que la ley de Dios es vigente. Los amamos en el Señor, de parte de nuestra iglesia. Le amamos, nuestra puerta está abierta para usted. Yo solamente quería dar las gracias por haberme invitado. ¿Sí? Y quería terminar con esta cita en 2 Reyes 22. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote
Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Estaban en las reparaciones del templo. Después de que fue dado, en el versículo 11 dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Sí. Porque se dio cuenta que aunque estaban reparando el templo, había algo que no estaban haciendo. En el 13 dice: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermano, cuando tú encuentras la palabra de Dios, cuando tú empiezas a preguntarte, a indagar, no solamente leer, no leas tus 3 versículos, perdón, a lo mejor digo una herejía, no leas tus 3 versículos. Si lees un versículo por día, o en ese mismo versículo ese capítulo te quedas 2, 3 noches, pero tú le pides a Dios: Dios, enséñame qué estás diciendo, vas a aprender más que solamente 3 capítulos leídos. Lo que dice hermano Pablo, acabo de leer, estaban construyendo el templo, estaban trabajando, pero se olvidaron lo más importante. Y a veces siento que nuestro sistema, nuestra religión y cristianismo en general, estamos trabajando, pero nos olvidamos lo más importante que nos da la relación con Dios. O sea, ¿qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que agrada a mi esposa? Pues tengo que averiguar, ¿verdad? Para agradar a mi esposa. Y esto es lo que ha sucedido. La ley sin el Espíritu se vuelve legalismo. Uno que obedece a la ley de Dios no es legalista. No podemos llamar a Dios legalista. Legalismo, en su significado original, es seguir la ley para salvación. Entonces hay una frase: la ley sin el Espíritu se vuelve a legalismo. Pero el Espíritu sin la ley se vuelve a emocionalismo. Y hoy en día nosotros creemos que hay avivamiento cuando gente está aventando sus Biblias en el aire, cuando están gritando, cuando están corriendo, cuando están aplaudiendo al pastor que sube a predicar, y creemos que eso es avivamiento cuando no hay ninguna indicación en la palabra de Dios que eso es fruto de avivamiento. Tenemos que tener mucho cuidado de que volvemos emocionalistas. Decimos a los pentecostales y a los carismáticos que sí, son demasiado, pero también nosotros, porque ley sin espíritu se vuelve el legalismo. El espíritu sin la ley se vuelve emocionalismo. Y que Dios nos ayude y nos dé discernimiento. Y hay mucho más que podemos hablar 6, 7, 8, 10 horas sobre esto, hermano Longoria. Pero yo sé que el tiempo ya se acabó y simplemente animo a los hermanos: escudriñan, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, que es lo más importante, pero que no seamos nosotros el determinador de cómo amar, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Y que Jehová Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están oyendo. Gracias, hermano Longoria. Amén. Bueno, nos mandamos saludos en esta tarde, saludos, bendiciones para los hermanos Guerrero que nos están escuchando desde Katy. Saludos al pastor Isaac, hermanos, Señor les bendiga, siga usando grandemente. Mandamos saludos también a la hermana Rosario Meléndez también, que nos está escuchando, saludando en esta tarde. Al hermano César Sánchez: mi esposa se está aliviando, oren por ella. Bendiciones, hermano, muchas felicidades. A la hermana Lorena Estrella desde Olpech en Campeche manda saludos. El hermano Braulio Valadez, saludos, bendiciones. Al hermano César Noé Montelongo Arredondo: buenos días, hermano, saludos. El pastor Isaac le manda saludos, hermano Noé Montelongo. Y bueno, para todos los que estuvieron en sintonía, hermanos, ahí tuvimos nomás una pequeño corte, pero vamos a hacer las ediciones correctas para descargarlo, para poderlo tener completo el programa y subirlo a YouTube, y lo estaremos compartiendo también a través de Facebook. Como quiera vamos a dejar estos enlaces que se hicieron, pero sí se estará pasando completo para si usted lo quiere compartir más adelante. Y pues a todos muchas gracias, hermanos, gracias a todos por la gentileza de su atención, que pasen un excelente lunes, inicio de semana, y pues estas enseñanzas nos ayudan a buscar más de Dios, hermanos, a buscar más de Dios, a confiar más en Dios,
Pastor Isaac, muchas gracias, una tremenda bendición. Gracias, que el Señor los bendiga a todos. Y bueno, a todos muchas gracias, hermano Pablo, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde. No, pues gracias a ustedes por invitarme, pastor, más que nada por invitarme y dejarme estar con ustedes. Y más que nada, mi propósito es simplemente aprender y me da mucho, me siento muy contento de la iglesia en la que estoy, de lo que mi pastor está enseñándome, y si hay algo yo he dicho o pienso de que no puedo volver atrás de lo que se está enseñando. ¿Por qué? Porque dice conocer la verdad y la verdad os hará libres. Entonces dice también de que cuando uno empieza a conocer la verdad se le abren los ojos, ¿sí? No que sepa todo, no, o sea, no piensa en eso, sino simplemente doy gracias porque me invitaron. Yo sé que trabajo para la iglesia, regularmente trabajo de mantenimiento, ¿sí? Un 90% del tiempo, pero el otro día anda durmiendo. Gracias por invitarme. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Pasen un excelente lunes, disfruten este día y el día de mañana estaremos de regreso en punto de las 9 de la mañana con un programa más de Una Vida Victoriosa. Hasta la próxima. Ánimo.